Hola compañeros, buenos días. Bueno, nos vemos de nuevo para la tercera videoclase que está dedicada al repaso de los adjetivos del segundo grupo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Déjenles comparto mi pantalla para que podamos ver la presentación. Creo que ahí ya la están viendo. Esta clase se divide en 5 subtemas. El primero es el adjetivo, la forma y la función. Tiene un ejercicio de evaluación. Después el adjetivo, las características de su declinación. Este tiene otro ejercicio de evaluación. Y después ya vamos a los adjetivos del segundo grupo, a los que son de 3 terminaciones, y a los adjetivos del segundo grupo de 2 terminaciones. Para terminar con un quinto tema o subtema, que son los adjetivos con declinación mixta, 2 adjetivos muy importantes, megas y polis, y los adjetivos irregulares. Bueno, vamos a empezar como siempre con una lectura de la FENATSE. La leo y después la leo deteniéndome un poco para que ustedes puedan hacer el ejercicio de seguir la lectura. Es muy importante que lo sigamos haciendo porque hemos pasado muchos meses sin el estudio sistemático del griego y yo sé que quizá muchos de ustedes hayan seguido estudiando de manera autodidacta en su casa, pero la lectura en voz alta es importante y la lectura en general, ya sea en voz alta, en voz baja, del griego sin estar con el proceso de traducción o de descomponer el texto en casos, funciones, etcétera, sino solamente por adquirir una fluidez en la lectura sistemática es importante, ¿no? Entonces por eso decidí incorporar a estas sesiones, a estas videoclases, siempre lecturas breves, sencillas y que pertenecieran a los temas que se van a ver en las clases para poder siempre estar practicando. Bien, pues leo. Ahora voy a irme deteniendo desde el principio para que puedan ustedes hacer un ejercicio de repetir la lectura. Gedemélita, Sofrón menestin ho Odiseus, usofrones de hoi getairo y autú, caidia tuto cacosa poznescusin. Hoi gartheoi, ton sofronan andra aeisotsusin, tus de mesofronas ton anthropon uphilusin. Diatuto aei gemeter fesin, hotiemon ergon estisofronein. Jode Filipos, nai Maria omelita fesin, caigare moi pater huto legei. Alergon estiton sofronon anthropon tus theus timan, caitois hegemosi peithestai. Hoi gartheoi toi sofrosin anthropois agathoi eisin. Aeigar to sofroni anthropo boethusin. Kai pareisin auto ein tois kindinois apode tu sofronos anthropu ukaperhon tai hoi theoi. Epei sofrona esti kai ta erga autu hoi de theoi ton sofron ergon aei filusin. Bueno, vamos a ver que en esta lectura ahora encontramos marcadas con verde, como siempre también, todas estas palabras que conforman la categoría de adjetivo. Y en este caso específicamente de adjetivos del segundo grupo. Casi todas son sofron, creo que todas son sofron, sí, en distintos casos, ¿no? Sofron, sofrones, sofrona, sofronon, sofrosis, etc. Y bueno, aquí a la izquierda
tenemos la declinación con el sintagma completo, es decir, artículo, adjetivo y sustantivo, en este caso del plural, y aquí lo tenemos del singular de este adjetivo sofron del segundo grupo, que significa prudente. Bien, vamos con la primera parte de la clase, que se llama el adjetivo, forma y función. ¿En qué se diferencia un sustantivo de un adjetivo? Más bien un adjetivo de un sustantivo. Se diferencia en dos cuestiones fundamentales. La primera es que es una clase de palabras que tiene variación genérica. Es decir, un adjetivo puede aparecer en más de un género. Lo mismo pasa en español. Cosa que es imposible en un sustantivo. Por eso los adjetivos, a diferencia de los sustantivos, se enuncian generalmente con todas las formas posibles en nominativo singular. Y los sustantivos se enuncian con una única forma de nominativo singular y con la desinencia del genitivo singular. Aquí tenemos un ejemplo. El sustantivo anthropos es un sustantivo masculino y no tiene otra forma más que esa. Y se enuncia anthropos, anthropo, y significa hombre. Y el adjetivo agathos tiene 3 géneros y significa bueno. Y se enuncia agathos en nominativo singular masculino, agathé en nominativo singular femenino y agathón en nominativo singular neutro. Es decir, vamos a decir bueno, buena y algo bueno. Bien, la segunda cosa importante en la que se diferencia es que se usa generalmente para determinar, como un determinante, para determinar al sustantivo. Esta manera de determinarlo puede ser directa y por lo tanto es una función determinante que la vamos a abreviar det, a través una segunda forma de determinar puede ser a través de un verbo, generalmente copulativo. Si es este el caso, el adjetivo se llama atributo y lo vamos a abreviar ATR. Acuérdense de estas abreviaturas porque en un ejercicio de evaluación las vamos a ocupar. Y si no es un verbo copulativo, si no se modifica o se determina el sustantivo a través de un verbo copulativo, sino de algún otro verbo, se le llama a ese adjetivo predicativo, que se va a abreviar PVO. Bueno, el adjetivo no va referido a un sustantivo solo cuando está sustantivado. Es la única manera en la que podemos hacer que un adjetivo no se refiera a un sustantivo. Es decir, cuando funcionalmente se ha convertido en sustantivo. Es decir, lo hemos sustantivado. También pasa en español. Esta sustantivación de adjetivos se va a llevar a cabo con la inclusión del artículo, igual que en español. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. La primera, hoi sophoi anthropoi ten sophian didascusin. Las personas sabias, los hombres sabios, las personas sabias enseñan sabiduría. Ahí tenemos sophoi entre el sintagma hoi anthropoi y por lo tanto sabemos que está funcionando como un adjetivo que determina a anthropoi, que lo califica. En cambio, en la segunda oración, hoi sophoi ten sophian didascusin, omitimos la palabra anthropoi y agregamos el artículo en nominativo plural, para sustantivar a sophoi. Y ahí traduciríamos: los sabios enseñan sabiduría. Bien, vamos a hacer la primera evaluación. Lo único que tienen que hacer es jalar esos 5 recuadros que ya están marcados con la abreviatura correcta. Tienen que jalarlos y colocarlos en el adjetivo que tenga esa función, es decir, que determine directamente al sustantivo, que sea un atributo, es decir, que lo esté determinando a través de un verbo copulativo o un predicativo, pero en este caso en el texto no hay ninguno que sea predicativo. Entonces solamente tenemos determinantes y atributos. Yo he puesto un ejemplo. La primera oración, Sofron men estin ho Odiseus, como tenemos el verbo estin, que es un verbo copulativo, este Sofron es un atributo de Odiseo, ¿sí? Entonces así tienen que jalar, como ya les he enseñado en otras clases, tienen que jalar el recuadro
de todas formas les vuelvo a explicar. Tienen que jalar el recuadro y ponerlo en donde corresponda, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer, no les voy a jalar ningún recuadro a donde corresponda, pero bueno, jalan este que ya está y lo ponen en donde quieran y lo sueltan y ya. ¿Sí? Yo ahora le voy a dar control Z para que se deshaga y quede como está. Acuérdense que todas las presentaciones están subidas, así video clase 3, video clase 2, video clase tal, para que ahí la descarguen y directamente en su computadora, en su tablet, en el dispositivo que tengan, según yo incluso en un celular, si descargan el PowerPoint, también en un celular se podría hacer en todo caso. Bueno, lo hacen, le dan captura de pantalla, por ejemplo, si están trabajando en un celular, o imprimir pantalla si están en una computadora, y ese lo envían. Bien, vamos a la declinación. Acuérdense que estamos en adjetivos del segundo grupo. En griego, en general, existen 3 clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. La primera clase son adjetivos que yo les llamo 212 o adjetivos del primer grupo. Y pueden tener 3 terminaciones o 2 terminaciones, eso no importa, pero el masculino se declina por segunda, el femenino por primera declinación y el neutro por segunda. Si es de dos terminaciones, como todos los compuestos son de 2 terminaciones, pues se va a declinar segunda a segunda. Lo importante es que los del primer grupo se declinan segunda, primera, segunda o segunda, segunda, y los del segundo grupo ya incluyen en su declinación la tercera declinación. Esa es la diferencia entre el primer grupo y el segundo. Los del segundo grupo yo los llamo 313 o 33 porque se van a declinar tercera, primera, tercera o tercera, tercera si son de 2 terminaciones. Y vamos a tener los de 2 terminaciones, una para masculino y femenino y otra para neutro, o sea, tercera declinación, todo por tercera declinación, o de 3 terminaciones, masculino por tercera declinación, femenino por primera declinación y neutro por tercera declinación. Creo que eso lo sabíamos, eso no había mayor problema, pero bueno, se vuelve a explicar. Ahora, en griego existen, decíamos, 3 clases de adjetivos dependiendo de los modelos. Los de 3 terminaciones, una para cada género, los de 2 terminaciones, la primera para masculino y femenino, la segunda para neutro, y los de una sola terminación, muy raros, y hay aquí algún ejemplo y nada más, que no suelen aplicarse sino a sustantivos femeninos o masculinos, y se declinan básicamente como sustantivos. Pero bueno, vamos con los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de un adjetivo del segundo grupo, de 3 terminaciones. Aquí uno de 2 terminaciones y aquí un único de una terminación. Bueno, jedis, jedeya, jedí, que significa dulce o agradable. Jedis para masculino, por tercera declinación, tema en vocal, lo veremos. Jedeya para el femenino, por primera declinación, tema alfa pura. Y jedí para neutro, por tercera declinación, tema en vocal. Y un ejemplo de un adjetivo de 2 es el que estaba en la lectura, sofron, que significa prudente, sabio. Y esta primera terminación se usa para masculinos y femeninos y la segunda para neutros, como ven, tema puro. Y bueno, nomados, que significa errante, de ahí nómada, que es un adjetivo de una terminación y se declina como sustantivo y evidentemente por tercera en tema dental. Bien, tenemos el primer ejercicio. Vamos rápido con estos ejercicios. El segundo ejercicio, ¿no? Aquí lo único que tienen que hacer es identificar por los enunciados, que es obvio, el tipo de adjetivo que vamos a tener. Aquí incorporo los del primer grupo solo para poder darme cuenta que estamos diferenciando bien adjetivos entre el primero y el segundo grupo, que no tenemos confusión con eso, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, les vuelvo a explicar, déjenme me ubico en la diapositiva, ya me la salté, es cortar. Aquí sí les sugiero cortar para que no digamos, ay, todavía nos quedan muchos. Cortar el adjetivo, el enunciado, control X, y ponerlo en la columna que creamos que corresponde. Adjetivos del primer grupo, 3 terminaciones. Adjetivos del primer grupo, 2 terminaciones. Adjetivos del segundo grupo, 3 terminaciones.
sí, 3 terminaciones y adjetivos del segundo grupo, 3 terminaciones. Este ya no me acuerdo, era creo que voy a ponerlo aquí y ahorita identifico si sí. Según yo sí, ¿no? Era logius, logia, logion, ajá. Es un adjetivo del primer grupo porque se declina segunda, primera, segunda y tiene 3 terminaciones, ¿no? Es obvio por su enunciado. Voy a dar control Z y control Z para que se quede la situación como está. Y una vez que acaben, de nuevo captura de pantalla, bueno, ya saben el procedimiento, ¿no? Bueno, creo que ha quedado claro identificar la identificación de adjetivos del segundo grupo de 3 terminaciones, que es lo que nos importa ahorita para esta clase, y de 2 terminaciones. Vamos con los adjetivos del segundo grupo de 3 terminaciones. Vamos a encontrar 3 paradigmas, 3 modelos, ¿no? Vamos a tener aquellos que terminan en us, ea, y, como el ejemplo, gedis, gedeia, gedü. Aquí el paréntesis se me fue mal, que significa agradable o dulce. Acuérdense, siempre es tercera declinación, primera declinación, tercera declinación. Adjetivos en eis, esa, en, jarieis, jariesa, jarien, que significa gracioso o grato. O adjetivos en as, aina, an, melas, melaina, melan, que significa negro. ¿Cómo son las declinaciones? Son muy sencillas. La primera, que la vimos incluso en la clase pasada, las de los adjetivos que terminan en is, ella, y, se declinan por el tema en y alternante. Lo vemos desde aquí, ¿no? Yo he marcado las desinencias con verde, las que son de tercera declinación, y con azul las de primera declinación, para que no haya problema. Siempre el femenino por primera declinación. Y vemos cómo el masculino y el neutro tienen sus casos rectos, acuérdense, nominativo, vocativo y acusativo, sin variación vocálica, sin gradación o alternancia vocálica en el singular, ¿no? Lo vemos aquí y lo vemos acá. Y a partir de los casos oblicuos y en todo el plural, vamos a ver la alternancia vocálica de y a epsilon, ¿no? Entonces vamos a tener gliquis, genitivo gliqueos, dativo gliquei, y regresamos a gliquín, gliqui. El plural, gliqueis, gliqueon, gliquesi, gliqueis, gliqueis. Acuérdense que por analogía con el nominativo hacíamos el acusativo también en eis. Después el femenino no tiene mayor problema, en este caso es un tema en alfa pura, ¿no? Gliqueya, gliqueyan, gliqueyas, gliqueya, y ya lo sabemos hacer. Nos vamos al neutro y es lo mismo que ya habíamos visto, gliqui, tema puro para los casos rectos del singular, gliqueos y gliquei con la alternancia vocálica para los casos oblicuos del singular, siempre alternancia vocálica para el plural. Importante que el nominativo, nominativo, vocativo y acusativo del plural no hacen contracción, no pasa a una eta, que sería regular, digamos, los adjetivos se quedan sin contraer. Se podrán encontrar alguna contracción, pero lo más regular es que se dejen sin contraer. Bien, vamos a los que terminan en eis, esa, en. Aquí la declinación de tercera, que es la que nos importa, es por nitao. Y por eso he marcado aquí la nitao. Acuérdense, con verde, tercera declinación, con azul, primera. En el caso del femenino, de la primera declinación, es un tema en alfa impura y no tiene mayor problema. En el masculino, por nitao, acuérdense, jarieis, con alargamiento en el nominativo, jarientos, jarienti, jarienta. Y el plural, jarientes, jarienton, jarieisi. Aquí acuérdense el alargamiento por compensación, jarientas. Igual en el neutro, jarien, tema puro para los casos rectos del singular, jarientos, jarienti, jarienta, tema puro para, con desinencia en alfa para los casos rectos del plural, jarienton, jarieisi con su alargamiento por compensación. Lo importante de estos es que el enunciado y la declinación es en nitao. Y vamos al último, melas, melaina, melan, es nuestro ejemplo y se va a declinar por tema en igual, tercera declinación para el masculino y el neutro, y el tema es en nasal, es la única diferencia, ¿no? Y lo sabemos desde el enunciado. Melas, melanos, melani,
melana, melas, plural, melanes, melanon, melasi, melanas, melanes, y el neutro, melan, con tema puro, casos rectos iguales, melanos, melani, melana para el plural, melanon, melasi, sin ningún problema. Y en este caso, el femenino, de nuevo tenemos una alfa impura. Bien, vamos a los adjetivos de dos terminaciones. Segundo grupo, dos terminaciones. No tienen mayor problema. Tenemos aquí sofron, que fue el de el texto, todos los adjetivos que estaban en el texto, y es un tema por tercera declinación, tanto para el masculino y femenino como para el neutro, pues son solo dos terminaciones, y se declina por nasal. Y tenemos el otro paradigma, que es el de aleces, que es de dos terminaciones, esta para masculino y femenino y esta para el neutro, y se declina por sigmelidida. Y entonces vamos a ver el de sofron. Sofron, sofronos, sofroni, sofrona, sofron, vocativo con tema puro porque el nominativo lo hizo con alargamiento. Plural, sofrones, sofronon, sofrosi, sofronas, sofrones. Y ya, y el neutro con tema puro, sofron, no con alargamiento como en el masculino o femenino, sino con su tema puro. Sofron para los casos rectos del singular, sofrono, sofroni, y sofrona para el plural, sofronon, sofrosi. Y quizá el único que tenga mayor complicación sea este de sigmelidida, puesto que ya no hay alternancia vocálica, siempre se queda el tema en es, y se hacen algunas otras contracciones de las que habíamos visto en los paradigmas de nefos, por ejemplo, de sigmelidida que vimos la clase pasada. Aquí vamos a tener aleces con alargamiento en el nominativo. Me voy a saltar al genitivo por el orden en el que estamos acostumbrados nosotros. Alezus para el genitivo con su contracción en us. Alecei para el dativo, la contracción la que ya sabíamos de la sigmelidida. Va a cambiar la contracción del acusativo porque aquí ya no es neutro. Y vamos a tener alece, porque acuérdense, tema es, más alfa del acusativo nos da la contracción eta, alece. Y vocativo con el tema breve, aleces. Para el nominativo, vocativo y acusativo del plural va a ser aleceis, tendríamos aleces, más es, se elide la sigma y contraemos e más es y nos da eis. Alezón y aleces, y acuérdense, en el dativo plural solamente se desaparece la sigma del tema ante la sigma de la desinencia. Y el neutro es más sencillo, aleces, aleces para los casos rectos, con tema breve, con tema puro. Alezus, aleceis serían los mismos que el masculino y femenino, y alece para los casos rectos del plural, con la contracción ahora sí en eta. Alezón, alecesi. Alecesi, los mismos que en el masculino y femenino. Bien, vamos con los de declinación mixta, que son importantísimos, que son estos dos adjetivos usadísimos en el griego, ¿no? Polis, pole, poli, y megas, megale, mega. ¿Por qué decimos de declinación mixta? Porque en realidad yo les he marcado con verde los casos en los que hace tercera declinación, en los que sigue las normas de la tercera declinación. Todo lo demás es regular, segunda, primera, segunda, o sea, como adjetivos del primer grupo. Se llama mixta porque tiene algunos casos de la tercera declinación como adjetivos del segundo grupo y la mayoría de sus casos como segunda, primera, segunda, como adjetivos del primer grupo. Por eso se le llama de declinación mixta, y algunos lo llaman irregulares, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a tener polis, pole, poli. Acuérdense, polis para el nominativo y polín para el acusativo, y para el neutro poli, poli, y todo lo demás es por segunda, y en el caso del femenino, pues por primera declinación. Importantísimo que cuando es tercera, o sea, nominativo y acusativo, casos rectos del singular, solamente lleva una lambda, la raíz. Polis, poli, 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 solamente una lambda, y cuando ya estamos en todos los demás casos, dos lambdas. Y todo el femenino con dos lambdas, ¿sí? Y seguimos desinencias de segunda declinación.
Vean todo el plural, poloi, polus, polón, polois, todo es segunda declinación. Igual el neutro, polá, polá, polón, polois, todo es segunda declinación. Y bueno, el femenino en este caso, polé, es un temen eta. Polé, polén, polés, polé. Y el plural regular, polai, polás, polón, polais. ¿Sí? Y para megas es todavía un poquito más... no son solo, no es agregar una lambda, sino es casi toda una sílaba. Vean, tenemos megas, megan para el masculino y mega, mega para el neutro. Salvo eso, todo lo demás es segunda o primera declinación. Megalu, megalo y el femenino, todo por tema en eta. Megale, megalen, megale, megal, megales, megale. ¿Sí? Pero agregamos casi una sílaba, decíamos, ¿no? No casi, una sílaba. Y bueno, el plural, ya todo regular, ¿no? Megalo y megalo, megalus, megalon, megalois, etc. Bien, vamos a hacer un ejercicio más de evaluación. Vamos aquí a colocar los recuadros verdes que están a la derecha en las formas de los adjetivos megas y polis. Esta es otra lectura, se llama prostecrene, o sea, hacia la fuente. Ahí está el dibujito de las mujeres que están yendo hacia la fuente para tomar agua para algún baño ritual o yo qué sé. Y vamos a identificar las formas de megas y de polis que se encuentran en la lectura y solamente les vamos a poner encima un recuadro verde. Por ejemplo, yo aquí he puesto ya una que es megas, ¿sí? Que está aquí en este caso en masculino, calificando a lisos, ¿sí? Y ya es todo lo que, bueno, no ya, pero en esta diapositiva es lo único que tienen que hacer. Y en la siguiente, que es el último, me parece que sí, es el último ejercicio de evaluación, tienen que, bueno, leen toda esta lectura de acá, si pueden leerla en voz alta, deteniéndose en las puntuaciones y repitiendo las veces que crean necesarias para comprender, etcétera, van a traducir, a responder estas preguntas de comprensión lectora, ¿no? La primera es ¿dónde está sentada el ama y qué ve desde ahí? Nada más una pista, las preguntas están organizadas en orden de aparición, ¿no? Entonces, conforme vayan leyendo la lectura, van a ir apareciendo las respuestas a estas preguntas. ¿Dónde está sentada el ama y qué ve desde allí? ¿Quién está caminando hacia el gran árbol? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Y qué le pide la esclava a su ama? Y bueno, esto es todo. Todos los ejercicios de evaluación para esta clase. Déjenme, me regreso a la primera para decirles cuántos ejercicios. Me parece que eran 4 igual, 4 ejercicios de evaluación que nos tienen que entregar la captura de pantalla. Todos son muy sencillos. Creo que ahora ni siquiera tienen que escribir en griego, que sería lo que más se les puede dificultar. Pero bueno, las instrucciones finales son las mismas en general, que repasen la clase las veces que sean necesarias, que envíen la captura de pantalla de los 4 ejercicios de evaluación. Si tienen alguna duda después de repasar la clase, la apunten para cuando tengamos las sesiones en línea podamos hacer alguna retroalimentación y que bueno, vuelvan a observar la primera lectura, ahora poniendo atención a los adjetivos del segundo grupo. La bibliografía, que ya la conocen, tengo muchos de estos libros y mucho más material en digital. Entonces, si alguien también desea, por ejemplo, el método Acenatse, se puede compartir también. Y agrego aquí la sintaxis del griego clásico de Emilio Crespo, que nos sirvió para un poco las funciones de los adjetivos. Y bueno, con esta clase empezamos la segunda semana. Esta semana tenemos otra videoclase que es el repaso de verbos líquidos y terminamos con esa clase, con esa videoclase la semana. Acuérdense que los jueves nos vemos para los talleres de traducción y que esas sesiones sí son en línea y bueno, esperamos sus ejercicios de evaluación muy pronto. Hasta luego, chicos.